El siguiente programa cuenta con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión. Espejo retrovisor, la historia en movimiento. En la Europa medieval, padecer lepra significaba aislamiento y discriminación. Los enfermos debían usar una campana para que a su paso los demás tomaran distancia. En la Nueva Granada las medidas fueron peores. ¿Me hace el favor y me deja en la esquina esta que viene? Sí, claro, con gusto. En la de la puerta azul. ¿Cómo no? Vea, señor, le cancelo. Gracias. Gracias a usted, que pase buena tarde. ¿Queda libre, señor? Sí, claro, siga. Gracias. Es tan amable, me lleva a los cementerios de la calle 200, por favor. Uy, eso está bien lejos. Pero hagámosle. Vale, gracias, muy amable. Oiga, ¿se dio cuenta del tipo que se bajó? Ah, el transexual. Sí. La verdad son dignos de admirar. Porque solo andan en taxi. Usted sabe que si se suben a un bus, los agreden. Y con el cuento de que tienen VIH-Sida, peor la discriminación. Sí. Es que el VIH no solamente le da a los homosexuales. Yo soy heterosexual y yo tengo el virus. ¿Usted tiene el VIH-Sida? Sí, pero tranquilo que con hablar no se va a contagiar. No, fresco. Lo que pasa es que yo soy estudiante de historia y estoy haciendo un trabajo sobre las enfermedades y la discriminación en los últimos 200 años. ¿Sabe? Me interesa mucho el tema de la discriminación. Sí, tener lepra hace 200 años era morirse en vida. Es más, había que desaparecer y se era visto como un castigo divino. Pero eso no ha cambiado mucho. A nosotros los seropositivos nos pasa lo mismo. Claro, con otras circunstancias. Pero las consecuencias son las mismas. 33 millones de personas tienen VIH en el mundo. En Colombia, algo más de 171.000 reportadas. John Barragán es una de ellas. Ha convivido 14 años con el virus del VIH. Lo más difícil no han sido sus síntomas físicos, sino sobrellevar el marginamiento social. Desde que se enteró que era seropositivo, ha experimentado el rechazo, hasta de su propia familia. Yo pensaba que el VIH era una enfermedad donde su significado era la muerte, inmediatamente. Pocos meses de vida, deterioro, lo poco que había podido ver en televisión y lo poco que había escuchado, porque la verdad no había querido informarme más allá de lo que yo sabía. Cuando tuve mi primera recaída, cuando me descubrieron el sarcoma de Kaposi y me tuve que hospitalizar, comencé a ver la otra cara de la enfermedad. Saber que había unos tratamientos, que supuestamente pues la vida no se acababa ahí, que empezaba un nuevo proceso. La gente tiene estigmatizado al enfermo de VIH. Son muchos mitos. Las personas con VIH somos vulnerables, igual que cualquier persona, pero somos más vulnerables nosotros que el resto de la sociedad. Sucede que a la sociedad no le interesa saber eso. A la sociedad lo único que le interesa es decir, esta persona está enferma de VIH, no se le acerque, aléjelo. Y bajo muchas figuras se transgrede a la persona.
te echan de trabajos, no diciendo que te echan que porque tienes VIH, no. No, es que hay que hacer un recorte de personal y usted fue de los últimos, así tú lleves 2 o 3 años. Entonces le toca irse. Siempre hay la excusa para no decir, lo estamos sacando porque usted es enfermo de VIH, pero uno lo siente. Uno de los trabajos cuando a mí me invitan a una entrevista o a una conferencia es eso. Intentar que la gente entienda que el enfermo de VIH no es un peligro. Es una persona que nos puede aportar mucho. En mi caso, pues yo no tengo contacto con mi familia. Mi mamá murió hace 8 años y era el único contacto que yo tenía. Y fue una persona que entendió mucho sobre el tema, intentó entenderlo porque pues ella en medio de la poca información que tuvo, trató de manejarlo muy bien. Y ella nunca estuvo en los procesos de hospitalizaciones mías, ni nunca me vio pues en estados pues así de febriles o muy enfermo, no. El resto de mi familia pues no tenemos relación con ellos saben que yo estoy enfermo, pero no nos vemos, no nos hablamos, no hay relación con ellos, cada uno tiene su propia vida y eso me ha enseñado a que la enfermedad me vuelve o más fuerte o simple y llanamente me enseña a vivir de otra forma, a ser mi propia familia. Pues yo he perdido muchos amigos, pero la verdad eso me ha ayudado mucho a conocerme mejor. ¿Y usted cómo ha hecho para sobrevivir tanto tiempo? Pues yo llevo ya 10 años con la enfermedad. Y si sigo aquí es porque, pues mi cambio de estilo de vida. Dejé el cigarrillo, me tomo mis medicamentos puntualmente, una dieta estricta. Y bueno, los placeres del pasado, usted me entiende, los cambié por nuevos placeres. Es decir, ahora me dedico a la lectura, a hacer ejercicio, cosas saludables, ¿sí? Es eso. SIDA es una clasificación clínica. Está dada por 2 cosas. Por la aparición de enfermedades graves, de enfermedades que llamamos oportunistas, que son enfermedades que indican un deterioro inmune importante. El otro criterio para definir clasificación SIDA es que los CD4, que son las células de defensa, estén por debajo de 200. Una vez se inician los medicamentos antirretrovirales, la expectativa de vida se modifica. En este momento se considera en el mundo que si la persona inicia tempranamente o en el momento que corresponde el medicamento antirretroviral y se llevan los cuidados adecuados, la expectativa de vida es la que esta persona estaba programada genéticamente para tener. Resulta que esta es una enfermedad que en términos de conocimiento ha evolucionado muy rápido. Al principio se utilizaba, pues como para la mayoría de las enfermedades, un solo medicamento. Entonces se inició el uso más o menos a partir de 1998-2000 de la terapia triple, de lo que se llama la terapia antirretroviral de alta efectividad. La mayoría de la gente se sigue infectando porque todo el mundo piensa que eso le pasa a todos menos a mí, ¿sí? Y yo siempre estoy con gente bien y mi círculo de amistades pues es sano, entonces pues seguramente a mí no me pasa. Y ese es un factor de riesgo grandísimo, porque digamos la educación no hace énfasis en el tema de la autoestima y del autocuidado, ¿no? Sino más bien en aproveche lo que puede mientras puede. En resumen, esa es la realidad que tenemos que afrontar nosotros, los que somos portadores del VIH. Oiga, y a todas estas, ¿usted por qué se interesó por estos temas? Pues en una de mis clases de historia, un profesor nos contó un caso así, pero impactante. Hay un caso muy importante que se presentó durante la colonia en nuestro país y va a ser el de Víctor Rodríguez en la ciudad de Ibagué, hacia 1808. Este personaje sufría de lepra, visitó a su médico y el médico le informó de esta enfermedad. ¿Cuál va a ser el miedo que va a tener Víctor Rodríguez de tener esta enfermedad? Que dentro de las creencias de la época, él va a tener que ser confinado, él va a tener que abandonar la población en la que él vivía, él va a ser llevado a un degredo, que son los lugares donde se llevaban todas las personas que sufrían de lepra y de viruela, y además en su muerte iba a ser enterrado a campo abierto. Eso es un problema para la época, porque las personas
debían ser enterradas, en su mayoría, al interior de las iglesias. Es que ese fue el detonante para comenzar a investigar. Y además me encontré con un libro llamado Cofradías, Capellanías, Epidemias y Funerales de la historiadora Ana Luz Rodríguez, en la cual cuenta cómo hace 200 años el miedo a enfermarse y morir era terrible. ¿No ve que no había medicinas? Y todo aquel que padecía de lepra o viruela era visto como víctima de un castigo divino. En 1782, la ciudad de Santa Fe, que apenas contaba con 15.000 habitantes, afrontó una dura epidemia de viruela que dejó un saldo trágico de 3.000 muertos. En esta época, el miedo y la ignorancia generaban comportamientos malsanos entre los habitantes. Cuando las autoridades se enteraban de un deceso por viruela o de la existencia de un enfermo en la clandestinidad, procedían violentamente. Allanaban la casa de la víctima, quemaban sus ropas, objetos personales e incluso la vivienda. Los médicos, que eran muy pocos, atendían prioritariamente a la élite de la sociedad, también llamada personas de calidad, pero manteniendo grandes distancias para evitar el contagio. En 1801 se repitió la epidemia, pero esta vez hubo menos muertos, porque pues la sociedad se unió para enfrentarla. Eso sí, aislaban la gente en unos sitios llamados degredos, pero como siempre una cosa pensaba el cabildo y otra el virrey. A pesar de que el virrey de la época de 1801 era ilustrado y pertenecía a los Borbones, no estuvo de acuerdo con hacer inversión en la creación de hospitales para afrontar la epidemia de viruela de 1801. El Cabildo de Santa Fe creó una junta de médicos para planear la manera como iban a afrontar la epidemia de 1801. En esa junta de médicos estuvo José Celestino Mutis y también otro de los médicos de la época, que era Miguel de Isla. El Cabildo ordenó la creación de 3 hospitales provisionales en Santa Fe para albergar a los enfermos pobres. En la época el concepto de hospital era muy importante porque es muy diferente al que tenemos hoy. El hospital era una especie de sitio para albergar enfermos por caridad. Las personas ricas pasaban la enfermedad en sus casas. Ellos no necesitaban ir al hospital. En el hospital era la gente pobre que vivía en condiciones de hacinamiento. Esta medida fue muy oportuna porque terminaron muriendo en Santa Fe a raíz de esa epidemia solamente 350 personas. Oiga, ¿y a los enfermos de lepra cómo los trataban? Pues porque me imagino que a ellos les tenía que ir peor. Sí, claro. La epidemia de viruela hizo que se olvidaran un poco de ellos, pero una vez pasó, volvieron a ser blanco de discriminación. Los enfermos de lepra, también llamados lazarinos, eran vistos como delincuentes. Por lo tanto, cualquier síntoma que permitiera deducir el asomo de la enfermedad generaba la denuncia ante las autoridades y el exilio definitivo del infortunado en el hospital de San Lázaro de Cartagena. Los enfermos de elefantiasis, otro nombre que recibió esta patología, no podían asistir a actos públicos, caminar por las calles ni mezclarse con los vecinos. Su destino era el destierro definitivo, la muerte en vida. Hacia 1870, una escena recurrente era el abandono de los leprosos en el puente que une a Tocaima con Agua de Dios. Su confinamiento en ese lugar significaba que eran negados como seres humanos y condenados al olvido y la soledad. Se los perseguía por todos los barrios y las familias de los enfermos procuraban ocultarlos porque el señalamiento no era solamente para el enfermo, sino también para la familia del enfermo. Tenemos el caso de una señora en Santa Fe llamada María Reyes, que a comienzos del siglo XIX pues hay una discusión en torno a ella porque los médicos no consideran que sea necesario aislarla, mientras que los religiosos y el resto de la población presionan para que sea llevada a Cartagena. En un primer momento la recluyen en el hospital de San Juan de Dios y la tienen allí un tiempo, pero luego deciden que es necesario el exilio definitivo también para ella.
El temor al hospital, el exilio y paradójicamente al entierro a campo abierto hizo que muchos enfermos de lepra y viruela terminaran sus días escondidos de la sociedad o aislados en sus habitaciones y que finalmente fueran sepultados por sus familiares en los patios de sus casas. Venga, cuénteme, ¿cuál fue el papel de la iglesia con el tema de las epidemias? Pues fue determinante porque como no existían ni vacunas ni medicinas, la gente apelaba a la unión, a la oración y demás ritos colectivos provenientes de la religión católica, que era la de la época. Claro, la dominante de la época natural. El número de personas que podían atender médicamente a los pacientes, pues claramente no daba abasto, y de ahí a que el papel de las cofradías fuera importante también para esto. Las cofradías, que son agrupaciones sobre todo de artesanos, ¿cierto? Que se conjugan y se reúnen en un interés común a través de un santo o a través de una devoción particular, como la Virgen de Chiquinquirá, como San Juan Bautista, como San Antonio de Padua. De ahí a que la iglesia fomenta su aparición y ellos mismos prestan los servicios hospitalarios de diversas maneras. La capellanía era una institución que buscaba cuidar por el recorrido del alma después de la muerte. La persona antes de morir había hecho un testamento y le había dejado una herencia, un legado a una comunidad religiosa para que pudiera administrar la capellanía a favor de su alma y de la salvación de su alma. Si bien es cierto, las cofradías y las capellanías cumplieron un papel determinante en la construcción del tejido social de la época, también se encargaron de predicar 3 escenarios posibles después de la muerte: el paraíso, el infierno y el purgatorio. Este último ingresó a la geografía del más allá en el siglo XII para estimular a los fieles a realizar acciones de arrepentimiento con el fin de salvar sus almas. ¿Cómo era el tema de las creencias, el tema de la muerte y todo eso en esa época? Pues a raíz de las creencias sobre la muerte, la gente deseaba que los enterraran en el suelo de las iglesias, eso sí, cerca de los altares, para asegurar la entrada al paraíso. Pero en la colonia el problema era que no había cementerios municipales. Los cementerios eran de la iglesia. Entonces cada parroquia normalmente tenía su propio cementerio, cementerios más bien pequeños. Y las personas más importantes y sobre todo las que habían ayudado a la construcción de la iglesia, las enterraban dentro del mismo templo. Así sucedía. Un artista dijo que dejaba tal obra con tal de que lo enterraran en la iglesia. Pero la visión acerca de la muerte ha cambiado mucho y hay otras creencias al respecto. Sí, claro. El mismo Juan Pablo II dijo que el cielo no existe físicamente, sino que es una relación viva con Dios. O sea, que uno puede hacer de su vida un infierno o un paraíso, pero pues aquí en la tierra. Los cambios demográficos y culturales acontecidos en el mundo y en Colombia durante los siglos XIX y XX permitieron tanto el mantenimiento de algunas creencias popularizadas por la religión católica en la Nueva Granada, como la aparición de discursos críticos frente a la idea de que la existencia continúe en el más allá. Darse cuenta de que se existe es también empezar a evidenciar el temor a dejar de existir y dejar de existir en la muerte. En esa línea, en algún momento, ese temor a dejar de existir se va a manipular en la medida que aparecerán personajes que van a vender la idea de que se puede continuar existiendo si se reúnen ciertas condiciones o se mueve dentro de ciertos parámetros. Y ahí se inicia un proceso de manipulación, un proceso de dominación sobre aquel que tiene temor de morir. La religión nos vende la idea de un más allá. Existo aquí, pero no tengo temor de dejar de existir aquí porque se me garantiza una estancia superior después. ¿Sabe qué es lo interesante hoy? La cantidad de religiones, dogmas y cultos de nuestro país. Bueno, en eso sí tiene toda la razón. Pero pues no se le olvide que eso se lo debemos a la Constitución de 1991.
ella nos dio libertad de culto. Es decir, uno puede creer, profesar una religión o simplemente no creer en nada. Eso sí es interesante. El ser humano tiene derecho a creer en lo que quiera, pero también aquel que no cree en nada tiene que ser respetado. Aquí los que creen quieren obligar a los que no creen a que crean. Eso no es libertad religiosa. Usted se despierta, cree en su Dios, cree en su mito y está en su derecho. Los colombianos, por fortuna, tenemos hoy en día un Estado laico. Bueno, ¿y usted a qué viene al cementerio? A preparar el viaje final, mi viejo. Recuerde que uno nunca sabe cuándo le toca. Eso sí es verdad. Lo único seguro en la vida es la muerte. Y los ritos, aunque diferentes, pero se mantienen. Las cofradías enterraban a sus difuntos con la mortaja del santo patrón para arropar los pecados con prendas inmaculadas. Hoy, las funerarias maquillan la palidez, la quietud y el frío para que el cuerpo aparente un estado de somnolencia y tranquilidad que mitigue el dolor de sus allegados. Las familias piden mucho del maquillaje de los cuerpos, que vayan bien arregladitos, si es el caso de una señora, su delineador, su pestañina, su labial, ¿sí? Y depende de las edades, si es una señora joven, pues un maquillaje bastante joven, si ya es una persona de edad, que sea muy suave el maquillaje. Y la parte tanatoestética, lo que es el maquillaje, nosotros también hacemos curso en algunas academias para aprender a maquillar, peinar. Pues ya en la parte de la tanatopraxia lo que hacemos es descontaminar el cuerpo y preservarlo para los días de velación que la familia lo desee, ¿sí? O si va de viaje el cuerpo, pues entonces se le hace un proceso un poquito más extenso, ¿sí? Para que el cuerpo dure lo suficiente para cualquier clima. Me ha cambiado mucho la visión de la muerte porque antes uno creía en tabú, en las almas, en los espíritus, cuando le decían a uno que le iban a jalar de las patas las abuelitas, pero la verdad no, o sea, para mí es una persona que ya ha cumplido su ciclo de vida y uno como tal pues tiene que entregarle un cuerpo que siempre es el ser querido a su familia, ¿sí? Entonces pues ya uno corta un poco de tabús porque la verdad nunca nos han asustado así los espíritus. Lo más gratificante es todos los días cuando la familia dice gracias, me quedó muy bonita mi mamá, muy bonito mi papá, quedó muy bien arregladito. Eso, verdad, es muy gratificante. Eso yo creo que es lo que más nos llena para seguir en este trabajo. Llegamos, señor. Muchas gracias. Con gusto. Igual nos quedaron muchas preguntas por resolver. Sí, muchas gracias, John, por su servicio y también por su conversación. Enfermedad, muerte y creencias. 3 fenómenos inherentes a la condición humana. 3 realidades que generan reflexiones, comportamientos y sentimientos que deben mirarse al espejo para evaluar si el reflejo es la tolerancia, el respeto por la vida y el bienestar colectivo, o si priman los prejuicios, el apego y el egoísmo. Por eso vale la pena preguntarse, ¿serán el miedo a la muerte y la ignorancia los culpables de la discriminación y la injusticia social? Con el apoyo e impulso de la Comisión Nacional de Televisión.